En este vídeo os voy a explicar las oraciones subordinadas sustantivas, así como todas las funciones que pueden realizar este tipo de oraciones subordinadas. Puede cumplir la función de sujeto, la función de complemento directo, también de complemento indirecto, complemento de régimen, atributo y, por último, complemento del nombre, es decir, funciones propias que podría desempeñar en una oración simple cualquier sintagma nominal. Vamos a comenzar con un ejemplo de oración subordinada que cumpliría la función de sujeto en este caso, y luego veremos las diferencias que tiene la oración subordinada de sujeto con la de complemento directo. Veamos y analicemos el siguiente ejemplo. Me interesa que mis alumnos aprueben. Ya sabéis que lo primero que tenemos que ver es reconocer el nexo. Así, de forma visual, ya vamos a saber reconocer inmediatamente cuál es la oración subordinada sustantiva en este caso. Si buscamos el nexo, ya todos me habéis demostrado que sabéis reconocer perfectamente cuál es. En este caso el nexo, y lo rodeamos, es que. A partir de aquí, ¿cuál sería la oración subordinada? También sabéis reconocer todos que es que mis alumnos aprueben. Y lo marcamos. Oración subordinada. Una vez reconocida, vamos a ver qué tipo de función está cumpliendo para saber de qué tipo de subordinada estamos hablando. Si sustituimos toda esta oración subordinada por un pronombre, nos queda me interesa eso, es decir, eso me interesa. Eso sería el pronombre que sustituye a la subordinada. Siempre que una subordinada se pueda sustituir por un pronombre, como en este caso, significa que la subordinada es una sustantiva. Ahora nos queda determinar de qué tipo de sustantiva estamos hablando, si va a ser de sujeto, de complemento directo, indirecto, de régimen, etc. Si lo podemos sustituir por un pronombre eso, este pronombre en la simple, todos sabríais reconocer que cumple la función de sujeto, con lo cual la subordinada es sustantiva de sujeto. Si ya hemos establecido el tipo de subordinada, tenemos el trabajo más difícil hecho. Lo siguiente ya sabéis, si estamos ante una oración subordinada que cumple la función de sujeto, lo único que tendríamos que analizar en el resto de la oración sería el predicado. ¿Cuál es el predicado? Me interesa. Predicado verbal, sintagma verbal. ¿Cuál es el núcleo siempre de un predicado? El verbo. Lo marcamos como núcleo. ¿Qué más tenemos dentro de este predicado? Tenemos un pronombre me que cumple la función de complemento directo, ya que este me indica que a mí me interesa. Eso sería un complemento directo de persona. Por último, ya sabéis, cogemos la oración subordinada y la analizamos como si fuera una simple, aisladamente. Nos olvidamos de todo lo demás y nos centramos en mis alumnos aprueben. Vamos a analizarla como si fuera una simple, con su sujeto y su predicado. ¿Cuál es el sujeto de la oración subordinada? ¿Quién está realizando la acción? Mis alumnos. Este sería el sujeto de esta oración, sujeto, sintagma nominal. Un sintagma nominal ya que el núcleo es alumnos, que es un nombre. Mis, también sabéis que actúa ya como determinante. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que analizar? El predicado. El predicado es aprueben, predicado verbal, sintagma verbal y el núcleo siempre el verbo. Así estaría analizada de forma completa y de forma perfecta una oración subordinada del sujeto. A continuación vamos a ver las oraciones subordinadas de complemento directo. Con el siguiente ejemplo. Pedí a mis vecinos que bajaran el volumen. Ya sabéis, ¿qué es lo primero que tenemos que señalar? Siempre el nexo. Una vez rodeado el nexo, señalamos cuál es la subordinada. En este caso, que bajaran el volumen. Y lo podemos señalar ya. Oración subordinada. Una vez reconocida la oración subordinada, vamos a analizar el sujeto y el predicado de toda esta oración. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? Hay un sujeto omitido, yo, ya que es el único pronombre que concuerda
con el verbo de la oración principal. Si el sujeto omitido es yo, entonces todo lo demás es el sintagma verbal, predicado, verbal, de toda la oración. ¿Qué más hay dentro de este predicado? Tenemos un sintagma, a mis vecinos, que sería un sintagma preposicional, ya que está introducido por una preposición que en sintaxis también sabéis que funciona como nexo. Dentro de este sintagma preposicional hay otro sintagma nominal, cuyo núcleo es vecinos, y mis también sabéis que está complementando a vecinos y funciona como determinante. Si sustituimos toda la subordinada por un pronombre, el pronombre por el que lo vamos a sustituir va a ser un pronombre lo. Entonces se quedaría así la oración: se lo pedí a mis vecinos. Cuando estudiábamos las oraciones simples ya sabéis que el pronombre lo siempre sustituía a un complemento directo. Si hemos sustituido en este caso la subordinada por un pronombre lo, significa que la subordinada va a cumplir la función de complemento directo. Y si es un complemento directo, resulta obvio ya que la subordinada va a ser sustantiva. Y por último, lo único que nos queda es analizar qué hay dentro de la subordinada, con su sujeto y su predicado, como si fuera una oración simple aislada del resto. ¿Cuál es el sujeto de la subordinada? El único pronombre que concuerda es el pronombre ellos, con lo cual tenemos un sujeto omitido, ellos. Todo lo demás lo tendríamos que analizar como predicado verbal, sintagma verbal, cuyo núcleo siempre va a ser el verbo y el volumen va a funcionar como complemento directo. No podéis confundir, por favor, las oraciones subordinadas de complemento directo con las de sujeto. Siempre que dudéis, establecer cuál es el sujeto de la oración principal. Aquí nos ha quedado claro que el sujeto principal, y además se reconoce muy fácil, es un sujeto yo, con lo cual la subordinada ya no va a cumplir la función de sujeto, va a cumplir otra función. Así que así quedaría esta oración analizada también de forma completa y perfecta. El tercer tipo que vamos a ver es el de la oración subordinada sustantiva de complemento indirecto. Y vamos a poner también un ejemplo muy clarito. Regalaré este libro a quien apruebe. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Muy bien, rodear el nexo. ¿Cuál es el nexo en esta oración? ¿A quién? Ya sabéis también que la preposición no la podemos dejar fuera del nexo. Ya que tenemos rodeado el nexo, lo siguiente que tenemos que hacer es señalar la subordinada, que también sabríais de reconocer que es a quien apruebe. Y lo señalamos. Oración subordinada. Vamos a seguir analizando la oración principal. ¿Cuál es el sujeto y el predicado de la oración principal? ¿Cuál es el pronombre que concuerda con el verbo? El pronombre yo, con lo cual en este caso tenemos un sujeto omitido, yo, ya que repito que es el único pronombre que concuerda con este verbo. ¿Cuál será el predicado? Pues ya que tenemos el sujeto, el predicado es toda la oración, incluyendo, ya sabéis, la oración subordinada dentro. Sería entonces sintagma verbal, predicado, verbal. Vamos a seguir separando en sintagmas. Un sintagma que tenemos dentro del predicado es este libro, con su núcleo y su determinante. El núcleo es un sustantivo, con lo cual esto es un sintagma nominal. ¿Qué función cumpliría este sintagma nominal? ¿Cuál es directamente sobre qué recae la acción? La acción recae directamente sobre este libro, con lo cual es un complemento directo. Además, si sustituimos este sintagma nominal por un pronombre, solamente lo podríamos sustituir por el pronombre lo, pronombre típico de un complemento directo. La oración principal ya está analizada. Vamos a ver qué tipo de función realiza la subordinada. ¿Quién recibe este libro? Lo recibe a quien apruebe. Y por definición ya sabéis que el complemento indirecto siempre va a recibir el complemento directo. ¿Quién recibe este libro? A quien apruebe. Con lo cual la subordinada
cumpliría la función de complemento indirecto. Por lo tanto, sería una subordinada sustantiva. Lo único que nos queda, como ya sabéis, es analizar qué es lo que hay dentro de la subordinada sustantiva. Repito, como si fuera una oración simple, separando el sujeto y predicado. ¿Cuál es el sujeto de esta oración? ¿Quién? ¿Quién apruebe? Este sería el sujeto. Y apruebe sería el sintagma verbal, predicado verbal, con su núcleo que siempre tiene que ser un verbo. Tened en cuenta que un complemento indirecto, incluso si estamos ante una subordinada, siempre va a comenzar con una preposición a o para, al igual que los complementos indirectos en las simples. Vamos a seguir con las oraciones sustantivas de complemento de régimen. Antes soñaban con realizar su sueño. Bueno, mejor os voy a poner otro ejemplo que en la que la subordinada no tenga ningún infinitivo, que va a ser mucho más fácil para vosotros. Ayer se acordó de que debía recoger la casa. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es rodear el nexo. En este caso el nexo es de qué. Nunca os olvidéis de rodear también la preposición junto al nexo. Lo siguiente, una vez reconocido el nexo, es señalar la subordinada. Siempre va a ser introducida por el nexo que rodeamos. En este caso es de que debía recoger la casa. Y lo apuntamos. Oración subordinada. Posteriormente estableceremos qué tipo de subordinada es y qué función está cumpliendo dentro de toda la oración principal. Vamos a seguir con la oración principal. ¿Cuál es su sujeto y su predicado? ¿El sujeto de esta oración cuál es? ¿Qué sujeto concuerda con el verbo? Es decir, con se acordó. El único sujeto que concuerda es un pronombre él o ella. Con lo cual, todo lo demás sería el predicado de la oración. Apuntamos sintagma verbal, predicado verbal. ¿Qué más tenemos dentro de este predicado? Tenemos un sintagma ayer. ¿Qué tipo de palabra es ayer? Ayer es un adverbio, con lo cual estamos ante un sintagma adverbial que cumple la función de complemento circunstancial de tiempo, ya que preguntamos al verbo ¿cuándo se acordó? Si responde a la pregunta ¿cuándo? Ya sabéis que es un circunstancial de tiempo. Bien, lo único que nos quedaría es establecer qué tipo de subordinada es y analizar todo lo que hay dentro de la subordinada. Si hacemos preguntas al verbo, cogemos la preposición de y añadimos un qué, es decir, ¿de qué se acordó él? Si responde a la pregunta, hemos determinado que esta subordinada cumple la función de complemento de régimen, con lo cual es una subordinada sustantiva de complemento de régimen. Una vez que tenemos establecido el tipo de subordinada sustantiva, vamos a analizar qué es lo que hay dentro. Recuerdo, como una oración simple. Primero, sujeto y predicado de la subordinada. ¿Quién realiza la acción? En este caso, el sujeto omitido coincide con el sujeto de la principal. Es un sujeto omitido, él o ella. Por lo que todo lo demás funciona como sintagma verbal, predicado verbal, cuyo núcleo es una perífrasis verbal, debía recoger. ¿Qué nos queda? La casa. La casa, ya que el núcleo es un sustantivo, estamos ante un sintagma nominal. ¿Qué función cumple este sintagma nominal? De complemento directo. Esto ya lo sabéis todos también. Y así tendríamos analizada una subordinada sustantiva de complemento de régimen. Que no os olvidéis nunca de que siempre el complemento de régimen va a estar introducido por una preposición. El siguiente tipo de subordinadas que vamos a ver, sustantivas, van a ser las de atributo. Si tenemos un atributo, ¿qué verbo va a ser el principal en la oración? Un verbo copulativo, que ya sabéis que los verbos copulativos siempre van a ser, estar o parecer. Cualquiera de estos verbos va a aparecer en la oración principal, va a funcionar como el verbo principal. Analicemos el siguiente ejemplo. Su mayor alegría fue cuando nació su hijo.
Empezamos a analizarla. ¿Cuál sería el nexo típico de la oración subordinada? En este caso tenemos un cuando. ¿Cuál va a ser la oración subordinada? Cuando nació su hijo. Oración subordinada. Seguidamente, ya sabéis, vamos a establecer el sujeto y el predicado de la oración principal. ¿Cuál es el sujeto de toda la oración? El sujeto, en este caso, de la oración es su mayor alegría. Sería un sintagma nominal, sujeto, cuyo núcleo es alegría, un determinante. ¿Qué tipo de palabra es mayor? Mayor es un adjetivo, con lo cual tenemos un sintagma adjetival complementando a un sustantivo, con lo cual cumpliría la función de adyacente. Seguidamente señalamos el predicado. El predicado es todo lo demás. Fue cuando nació su hijo. Sintagma verbal, predicado nominal. ¿Por qué es un predicado nominal? Porque estamos ante un verbo copulativo. El verbo fue es el pasado del verbo ser, con lo cual es un verbo copulativo, predicado nominal. Señalamos el verbo como núcleo y automáticamente ya sabéis, siempre que tengamos un predicado nominal, tenemos que buscar un atributo. ¿Cuál es el atributo en este caso? Es decir, ¿cuál fue su mayor alegría? Cuando nació su hijo. En este caso, entonces, tenemos que la subordinada cumple la función de atributo, con lo cual sería una subordinada sustantiva. Lo que nos queda es de establecer el sujeto y el predicado dentro de la subordinada. El sujeto de nació su hijo, lógicamente, es su hijo, sintagma nominal, sujeto, cuyo núcleo es hijo y es un determinante. Y el predicado, que sería lo último que nos falta, sintagma verbal, predicado verbal, nació. Ya tenemos analizada otra oración subordinada sustantiva, en este caso de atributo. Y seguimos con el último tipo de oraciones subordinadas sustantivas que nos falta por explicar, que serían las oraciones subordinadas sustantivas de complemento del nombre. Vamos a ejemplificarlo con la siguiente oración. Señalamos que estamos ante una oración subordinada y después veremos qué función cumple. Si observamos bien, nos damos cuenta que esta oración subordinada está complementando a razón, es decir, está complementando a un nombre, con lo cual la subordinada va a cumplir la función de complementar a un nombre. ¿Cómo distinguimos si es un complemento del nombre o un adyacente? Precisamente por la preposición. Tenemos una preposición complementando a un nombre, con lo cual ya sabemos que un sintagma preposicional cumple la función de complemento del nombre. Esta subordinada, entonces, cumpliría esta función. Si es complemento del nombre, estamos ante una sustantiva. Seguidamente vamos a señalar el sujeto y el predicado de toda la oración en su conjunto. ¿Cuál es el sujeto de toda esta oración? El sujeto es la razón, pero ¿lo podemos separar de su complemento del nombre? Nunca. Con lo cual, el sujeto es la razón de que gritara. No podemos separarlo de su complemento del nombre, repito. Este es uno de los casos en el que la subordinada, en lugar de dentro del predicado, está dentro del sujeto. El núcleo del sujeto es razón y ya sabéis también que actúa como determinante. ¿Qué tenemos que señalar después? El predicado. Sintagma verbal, predicado nominal, ya que tenemos un verbo copulativo, fue. No os olvidéis de esto. Automáticamente, si tenemos un predicado nominal, ¿qué tenemos que buscar? Muy bien, un atributo. El atributo es el golpe recibido, cuyo núcleo es golpe, con lo cual es un sintagma nominal, atributo. El determinante y recibido es un sintagma adjetival complementando a golpe, con lo cual cumple la función de adyacente.
Y por último, ¿qué nos falta? El sujeto y el predicado de la oración subordinada. Tenemos un verbo gritara. ¿Cuál puede ser el sujeto? Pues un sujeto omitido, él o ella. Son los únicos pronombres que pueden concordar con este predicado, cuyo núcleo, por supuesto, es el verbo. Y así tenemos analizada también de forma completa una oración subordinada sustantiva de complemento del nombre. Y con esta el último tipo de subordinadas sustantivas. Practicad todo lo que podáis recordando todas estas explicaciones y remitiéndoos a este vídeo cada vez que os haga falta o cada vez que dudáis. Mucho ánimo, que vosotros podéis conseguirlo y sois capaces de entender todo este tipo de oraciones que estamos explicando. ¡A por todas!